it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The enemy none of you. No one connected to you. The enemy none of you. Maybe we'll do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al BNEW, la Barcelona New Economy Week. Seguimos apostando por esta nueva economía y antes que nada, dejadme agradecer y felicitaros por este nuevo lleno que estamos consiguiendo de público presencial. De hecho, hemos en esta cuarta edición ya duplicado la presencialidad respecto a la anterior edición del año 2022 y también una gran interacción digital a través del streaming en bnewbarcelona.com. Por lo tanto, muchas gracias y aprovecho también para felicitar a la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona y del BNEW, Blanca Sorigué, porque está siendo un éxito brutal y yo creo que lo estamos demostrando. Bien, seguimos hablando de B-Talent. Recordad estos 7 canales a través de 3 platós totalmente conectados, B2B, un evento híbrido y ahora es muy interesante porque recogemos un poco lo que íbamos contando en la anterior sesión, ¿no? Que las 3 claves de este futuro nuevo trabajador deben ser la adaptación al cambio, la empoderación y también el liderazgo. Vamos a centrarnos en el liderazgo, este arte en un mundo empresarial altamente competitivo, porque si logramos que el liderazgo sea efectivo en un entorno precisamente cambiante y muy competitivo, como decíamos, tendremos el éxito asegurado. Presento a la moderadora, también agradezco a Lluïsa Sarrallac, directora de negocio en Harvard Deusto, que hoy nos acompañe. Harvard Deusto es una revista de management líder a nivel mundial, donde también se especializa en las ventas y las finanzas. Pues de esto, de liderazgo, Lluïsa, hablaremos con los speaker tops con los que contamos ahora. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y bueno, gracias por proponer a Harvard Deusto moderar esta mesa redonda sobre liderazgo, que justamente es un tema que Harvard Deusto ha dedicado este mes de octubre a hablar pues, sobre este arte. Nos acompañan en este panel a Blanca Sorigué, como ya te han presentado, a Jean Dedreu, Executive Director en Debt Investments de BBVA Spark, a Miquel Rey, Director General de Eurecat, y David Boronat, fundador y presidente de Multiplica. Muchas gracias. Entonces, poniendo un poco de contorno, o sea, las características del entorno actual demandan realmente, como ya he anticipado, cambios en esta forma de liderar las empresas. Ciertas estructuras jerárquicas ya no casan en estas nuevas formas de trabajar. El líder autoritario, ególatra y arbitrario ya no tiene cabida, cuando la meta es potenciar esta motivación e implicación de los empleados. Ahora, en este entorno, vamos a reflexionar, a hablar, escuchar vuestras opiniones, experiencias sobre este rol del líder, qué implicaciones y tiene de ejercer un tipo de liderazgo u otro, y iremos a hablar, ¿vale?, de qué habilidades y actitudes implica que serán imprescindibles para estas organizaciones de futuro. Y para empezar, yo quería conocer un poco la propuesta y la opinión de Jean Dedreu, que tu experiencia profesional estás en contacto constante, diríamos, con estos emprendedores, que es otro tipo de liderazgo a tener en cuenta. Después pondremos el foco más a grandes empresas y otras corporaciones, pero poniendo este detalle en Spark BBVA, que te encuentras con emprendedores que llaman a la puerta para arrancar nuevos proyectos y buscar esta financiación. Cuéntanos un poco y después iremos avanzando y activando, además de los ponentes que tienen todos cosas muy interesantes en poder decir. Pues, ¿hay características comunes, hay rasgos concretos de estos autolíderes y líderes que se lanzan? Vale, muchas gracias por la pregunta. Nosotros, bueno, efectivamente lanzamos BBVA Spark porque vemos que el cambio tecnológico cada vez es más rápido y lo montamos para ayudar a esos emprendedores a crecer sus negocios, ¿no? Y financiamos startups, scale-ups, también compañías ya más grandes como unicornios y vemos que la tecnología impulsa la innovación y hace que a veces son empresas que empiezan y en pocos años hacen líderes en sus sectores, ¿no? Y en estos
las características de los emprendedores yo creo que son, bueno, todo empieza con una buena idea, ¿no? Son gente inteligente, con una muy buena idea, pero luego también tiene que ser una persona que tiene mucha energía, que tiene hambre de comer el mundo, que es resiliente, ¿no? Porque para montar una empresa nueva, empezar desde cero, tienes que superar muchos retos, tienes que construir un equipo, necesitas calidades de liderazgo. Entonces, sí vemos que tienen esas características comunes, pero también es verdad que luego hay mucha variación. Es curioso porque cada emprendedor es totalmente diferente, vienen de perfiles muy distintos, ¿no? Por ejemplo, tengo dos ejemplos. Por ejemplo, hay una compañía aquí en Barcelona que da servicios a conductores de coches. Se llama Kafler y fue el fundador, tenía 16 años cuando lo montó. Y levantó su primera ronda de inversión de 5 millones con 17 años, ¿no? que es bastante increíble. Otro ejemplo es, por ejemplo, hay una empresa que se llama Convida, que producen kombucha. Kombucha es una bebida fermentada, viene de China, y son dos chicas que lo montaron, son de Extremadura, montaron una fábrica en Extremadura y en los últimos años ha hecho una bebida de moda que yo creo que hace pocos años casi nadie lo conocía en España y ahora mismo es el líder de mercado en esta nueva bebida. Muy bien. Aquí entonces cogemos el punto de esta capacidad de resiliencia y de atreverse a salir, a lanzarse con una nueva idea. Y cogiendo un poco el hilo del tema de innovación tecnológica, también es una parte importante, que hay muchas empresas del sector tecnológico que también se lanzan. Aquí quisiera enlazar, Blanca, en el consorcio, justamente aquí en D-Factory, debéis tener pues mucha presencia de este tipo de profesionales vinculados con el mundo de la innovación, sin duda, y con algunas de esas capacidades que se autolideran y lideran, ¿no? ¿Qué nos podrías contar, Blanca? Pues sí, bueno, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Jan, ¿no? Que el tema de la energía es fundamental. Es decir, las capacidades, quiero decir, hay muchísimos debates de qué capacidades tiene que tener un líder, si el líder nace, si el líder se crea, pero realmente hay una capacidad que, más que una capacidad, es una voluntad, ¿no? O sea, que es la energía. Sin energía es muy difícil que ese líder consiga las cosas y sobre todo motive, ¿no? Y sobre todo transmita. Entonces yo creo en el liderazgo transformador de las personas, creo que es el liderazgo que hoy en día es el que más resultado tiene, sobre todo por la gestión del cambio que se está generando ahora mismo en todas las empresas, ¿no? Porque claro, aquí hay un poco de todo, ¿no? O sea, estamos hablando del mundo más de la nueva economía y de las startups y de las grandes oportunidades que estáis viendo en gente muy joven, donde ahora mismo pues básicamente nos están dando muchísimas lecciones, pero también una empresa como el Consorcio de la Zona Franca, que es centenaria y donde también esta gestión del cambio se está haciendo desde hace años y claro, no es fácil, de hecho es bastante difícil, pero se consigue. ¿Y cómo se consigue? Bueno, nosotros desde la Zona Franca lo hemos conseguido, lo estamos consiguiendo, evidentemente todavía nos falta mucho, ¿no? Pero con proyecciones como la que estamos ahora mismo realizando, ¿no? Es decir, la Barcelona New Economy Week es un evento donde nació justamente de esta energía, una energía en un momento de pandemia absoluta, de desesperación, y lo hemos conseguido. Y claro, esto no se hace solo, ¿no? O sea, esto se hace con un equipo que crea en el proyecto. Más que creer en las personas, en el proyecto. Yo también siempre hablo de, o sea, porque el líder, si no, es que es una presión increíble, ¿no? O sea, es decir, no tienen que creer en ti, tienen que creer en lo que transmites y en el proyecto. No hace falta que crean en ti. Pero sí que es verdad el proyecto, porque el proyecto es lo que se mantiene. Y el liderazgo se puede transmitir y es lo que se necesita, ¿no? Es decir, que este liderazgo sea generoso, que potencie el talento, que haga crecer a las personas, que sobre todo identifique las capacidades, las mejores capacidades, ¿no? Porque a veces yo creo que el gran error muchas veces es encasillar. O sea, cuando encasillas a las personas es imposible que crezcan, básicamente porque lo has encasillado de tal manera que consideran que es lo único, que solo saben hacer eso, ¿no? Y entonces, pues claro, es imposible que crezcan las ideas, es imposible que se transformen, es imposible que crean en ellos mismos. Y entonces, esta es una parte muy importante que al final estamos hablando de inteligencia emocional y la gestión de las personas. Pero claro, al mismo tiempo es lo más difícil también. Entonces, se necesita mucha energía, se necesita visión, evidentemente transformadora, y en el consorcio esto pues lo estamos haciendo en dos ámbitos, ¿no? Uno es el BNIU, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Y luego en el D-Factory. En el D-Factory, pues claro, ya no es una
una visión, ¿no? Sino también es un cambio de modelo de negocio, es un cambio de la tipología de cliente. Es decir, nosotros después de 100 años, pues os podéis imaginar, ¿no? Con contratos a largo plazo de 40 y 50 años, con una empresa tradicional, pues no tiene absolutamente nada que ver con las empresas que hay más de 30 empresas ahora mismo instaladas en el D-Factory. Esta tipología de empresas son innovadoras a un nivel de escala mundial y con un mindset totalmente diferente. Pero claro, somos el mismo equipo gestor. Entonces, realmente es un cambio muy importante. Entonces, necesitas, uno, que compartan la visión. Compartir la visión no es un 24, o sea, no es el primer día, ni el segundo, porque además esta visión va cambiando. Porque además es que las cosas, los planes estratégicos a 4 años, quiero decir, no existen. Es decir, cuando tú hablas con una startup o con un fundador y le hablas a 4 años vista, o sea, es que básicamente no estás hablando el mismo idioma. Es decir, hay mucha prueba-error también, ¿no? Y evidentemente hay mucha visión, pero también mucha gestión del cambio de este proceso, que en una empresa tradicional es muy difícil que esto pase. Entonces, necesitas un equipo comprometido, un líder que transforme de verdad el negocio y las personas y, sobre todo, mucha ilusión y mucha pasión. Totalmente. Otro ejemplo que nos puede traer aquí Miquel, en el caso de Eurecat, el tema de gestión de diversidad, gestión de equipos y comunicación efectiva en todos estos multisectorial, diríamos, como diríamos, capacidades muy distintas, ¿no? Cuéntanos un poco en Eurecat cómo vivís, cómo te toca vivir, gestionar y exponer este liderazgo que vives en tu día a día. Sí, totalmente. De hecho, el nacimiento de Eurecat ya es eso, es una conjunción de lo que Blanca y Jan han explicado, ¿no? Una visión y una generosidad, o sea, hay que tener ganas para hacer las cosas, eso es básico. Las aptitudes están bien y son necesarias, pero las actitudes son imprescindibles, porque sin actitud no vas a ningún sitio. Entonces, Eurecat ya nace así, desde diversas fundaciones, SAs que se dedicaban a ayudar a las empresas a innovar y a hacer proyectos de I+D, se juntan para ser mejores, para dar un mejor servicio, para dar soluciones, como explicaba el vídeo promocional del Viniu, para dar soluciones que ayuden a esa empresa a ser más competitiva, ¿no? Con lo cual, ya hay una visión, se copia bien, porque esto ya existe, no hemos inventado la rueda, pero luego la gente te tiene que seguir y esto es claramente generosidad, como hablaba Blanca, porque al final todos quieren o creemos, ¿no? Que podemos ser presidentes, directores generales de no sé qué, ¿no? Pero no pueden haber 23, ¿no? Con lo cual es importante esta dotación de generosidad. Y yendo a lo que tú ibas, de diversidad, ya integramos mucha diversidad, porque un centro que se dedicaba al sector de la automoción no se parecía en nada a uno que trabajaba para hospitales, pero el tema es cómo conviertes esa diversidad en un activo de la compañía, que es a través de mucha generosidad, que sea claro que esto es un elemento de rendimiento económico, igual que la sostenibilidad, que también se está hablando aquí en el Viniu. El foco es que la diversidad, el liderazgo, la empatía, que es la otra gran palabra que me gustaría destacar de lo que ya se ha dicho, generosidad, empatía, y cómo conviertes esto en un sistema, ¿no? O sea, que esta diversidad se integre, sume de diferentes puntos de vista y además que esto se convierta en un sistema, que es lo más difícil en nuestro día a día, porque al final tener una visión, compartirla, dar ejemplo, está muy bien, pero al final la gente necesita tratarlos de uno a uno y eso significa tiempo. Y este tiempo se tiene que planificar y lo tenemos que planificar todos, desde el director general de negocio, como es mi caso, hasta un jefe de equipo, que son 3, ¿no? Y todos tienen que compartir no solo la visión, sino el cómo hacemos las cosas. Porque al final también es lo que te va a dar confianza en tus partners, en tus clientes, para que entiendan que pueden trabajar contigo. Si además trabajas con innovación, como es el caso de D-Factory o como es el caso de Eurecat, pues si no hay confianza es imposible que te hablen de proyectos de futuro, ¿no? Con lo cual, esta generosidad, energía y añadiendo empatía, básicas, pero luego el reto que hoy tenemos, ¿no? En Eurecat, que vamos creciendo, empezamos con 400, este año seremos 750, 30 millones, este año 65, estupendo, pero esto hay que sistematizarlo, esto no puede pasar a base de tracción animal pura y dura, ¿no? Tiene que ser tracción humana
Pues facturas más que el consorcio. Pero no me pidas dinero, que te veo. No, entonces el reto es este. El reto es sistematizar cómo hacemos las cosas. Pero, ¿no creéis David. que algo estamos haciendo mal? Todos los estudios que uno lee dicen, al menos en España, 4 de cada 10 personas se está planteando cambiar de trabajo en este mismo año. Entonces, creo que vale la pena que profundicemos un poco en qué hacemos mal para realmente conseguir que nuestros equipos conecten con nuestras visiones o con nuestros proyectos, ¿no? Totalmente. Aquí hay un punto clave de que un buen líder retiene también este capital humano que al final también genera sostenibilidad dentro de la empresa, porque mantienes este equipo, que el equipo son personas, las empresas son personas. Y bueno, aquí David nos puede explicar mucho de... Yo diría que es el proyecto, perdona que me cuele, pero lo ha dicho Blanca. No, es un debate. Es el proyecto. O sea, si tú tienes un proyecto claro, estás ejecutando, tiene una construcción también personal ligada, porque al final puede ser el proyecto muy bonito y hasta puedes tener un sueldo decente, pero si no te anima personalmente y no te hace crecer personalmente, pues para mí esto lo es pagas, básico, ¿no? más que la persona. Tienes que ver el impacto de lo que estás haciendo. Sí. Y esto no es evidente, porque no en todos los Probablemente sectores. algo más complejo, porque puedes tener un proyecto fascinante y un jefe que sea un capullo y inevitablemente Pero esto pasa siempre. sientas que esa no es la empresa en la que quieres dedicar tus próximos años, ¿no? Pues David puede explicarnos un poco. David, como fundador y director de Metriplica, además pues está gestionando un proyecto muy interesante llamado Edgers, que habla del líder del futuro, que ya está aquí, básicamente, y nos puede compartir, a partir de todo su estudio, que es muy profundo, de qué características tiene este líder. Después lo iremos enlazando, bajándolo a la realidad y bueno, lo iremos complementando. Hubiera preferido continuar como el discurso de cuál es el liderazgo de hoy que necesitamos, pero me parece bien que os introduzca Bueno, el concepto de lo dejamos ahí, si no, para para dejarlo después. apuntado. Un ejercicio que hemos estado haciendo en los últimos 2 años con Alfons Cornella es hablar con mucha gente, con empresarios, con directivos, con políticos, y darnos cuenta, y no sé si es así, pero darnos cuenta que estamos en un momento de la historia económica empresarial de que el liderazgo, como lo veníamos explorando en las últimas décadas, no es suficiente. Un poco la sensación es que con ser excelente o con tener proyectos increíbles ya no es suficiente y necesitamos como cuestionarnos cuáles son los atributos que tiene que tener el líder, nosotros lo decimos, para el futuro, ¿no? Y un poco el gran reto que yo creo que en general en este momento de globalización y en mercados tan competitivos, donde te aparecen actores por todas partes, es que necesitamos ser mucho más sensibles en identificar a aquellas personas en nuestra organización que de alguna manera nos ayuden a dar ese salto. Estas personas, nosotros las describimos como son personas que viven entre el presente y el futuro, que viven en la frontera, que viven en el edge, y le hemos puesto el nombre de Edgers, ¿no? Y hemos definido cuáles son los 7 atributos que tiene que tener el Edger. Muy brevemente, sentimos que los Edgers o los líderes del futuro tienen que ser rebeldes porque tienen que ver el mercado como el resto no somos capaces de verlos. Tienen que ser audaces, por lo que decías, porque todo cuesta tanto que o le añadimos 2 rayitas de ambición a lo que hacemos o es muy difícil movilizar a las personas. Tienen que ser conectores de la tecnología, el negocio, lo que pasa dentro de la organización, lo que pasa fuera. Tienen que ir a otro tipo de liderazgo y si queréis retomamos ese tema, nosotros le llamamos multiplicador. Tienen que acercarse a la tecnología con unos ojos distintos. Tienen que ser personas que hagan que las cosas pasen y tienen que ser curiosos por antonomasia, ¿no? Esta es como la definición que hacemos, en la que de alguna manera lo que hemos intentado es como incorporar esta idea de futuro que necesita el líder inyectar en su agenda del presente y que hoy en día todos, como estamos peleando con nuestras P&Ls y con todos los problemas que arrastramos, nos cuesta mucho tener tiempo de calidad para intentar entender hacia dónde tenemos que hacer evolucionar nuestros proyectos empresariales, ¿no? Totalmente de acuerdo en hacer que las cosas pasen. De hecho, es nuestro eslogan. Sí, mira, casualidad no lo sabía. Pero estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas, ¿no? Sí que es verdad de que, claro, es el ideal, ¿no? O sea, ¿dónde está? Porque lo vamos a contratar, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante este estudio, pero sí que es verdad que también se autoexige al líder muchísimas cosas. Y claro, la gente también tiene que entender que es una persona, ¿no? Entonces, quiero decir que no sé hasta qué punto, ¿no? Es decir, y esto significa el compromiso y la empatía de los otros también. Porque claro, si no,
la solitud es extrema. Que ya se supone que tienes que estar capacitado o capacitada para sentirte solo y adaptarte a esta solitud. Pero también me gustaría que, igual que está cambiando todo y se autoexige a un nivel muy alto la responsabilidad de este líder, que también sea una responsabilidad compartida. Porque hablamos de competitividad, que ya no es competitividad, sino es colaboración. Pues empecemos a colaborar de verdad, arriba abajo y de abajo arriba. Y a los lados. Que no sea una pirámide. Nadie nos obliga a ser líder, nadie te ha obligado a ser No, pero quien eres. Y por tanto, al final, el primer paso de construir este tipo de culturas, organizaciones, donde haya colaboración, tiene que nacer por eso que creo que el tema de la espontaneidad y la naturalidad de las personas y el compromiso tiene que ser de verdad una actitud, una voluntad, más que la capacidad, que la capacidad evidentemente se supone que la tienes, básicamente porque si no, no estarías en el sitio que estás, en principio, ¿no? Pasa que la gente, por defecto, la actitud es de colaborar. Cuando tú entras a un trabajo, entras con todas las ganas del mundo. Lo que pasa es que ahí sucede algo que hace que de alguna manera vayas desconectando. Las generaciones, ¿no? Porque se hablaba también de las generaciones. Él ha comentado, evidentemente, los casos de gente de 17 años que imagina todo lo que están haciendo, ¿no? Es decir, el otro día justamente estábamos hablando con el presidente, con una persona que participó el primer año del BNIU, le entregamos un premio, una startup, un talento espectacular y que ya se ha ido básicamente de España porque, claro, es que necesita más retos. Es decir, no se ha ido porque su jefe o su jefa realmente no le caía bien o consideraba que no estaba al nivel. Es que necesitan retos constantes, es que se necesita una gestión del cambio constante porque ellos mismos, y es la nueva generación, de hecho somos mayores nosotros, es decir, es que es así, es decir, la nueva generación está cambiando. Ha cambiado todo, es decir, estos atributos son espectaculares y ojalá los podamos aprender de forma rápida porque si no estaremos fuera del mercado, pero realmente las generaciones nuevas exigen un cambio constante de inputs constantes en su vida personal y profesional de forma inmediata. Es decir, básicamente no es un tema del proyecto solo, es un tema de tener más retos personales. El reto a veces no es el proyecto, es irse a vivir a otro sitio. Sí. Así de sencillo. Totalmente. Uno de los puntos claves también es el tema de empoderar a estos equipos para involucrarlos todavía más, ¿no? Aquí pues Miquel nos comentaba en la reunión previa que tuvimos, ¿no? Pues uno de los puntos era la estrategia de empoderamiento para también mitigar estas ganas de involucrarse, ¿no? Sí. Claramente aquí el tema de lo que decía ahora Blanca y ahora David, el tema es tener unos objetivos muy claros y objetivos que, o sea, nosotros yo creo que en el Mediterráneo somos muy buenos teniendo ideas, bastante buenos haciendo, pero somos bastante malos planificando y evaluando. Entonces, cuando tú haces eso, si eres capaz de cerrar el sistema, la gente comparte estos objetivos, los puede incluso modificar y puede entender por qué ha llegado y por qué no ha llegado. Porque al final les vas a tener que decir, oye, no, tú no vas a tener una promoción profesional pues porque has llegado hasta aquí. O no vas a tener un aumento de sueldo porque has llegado hasta allá. O sí lo vas a tener, o te veo en otro sitio, o a ti qué te parece, ¿no? Entonces, tener este sistema, por eso yo intentaba hablar de equilibrar empatía y sistema, porque una cosa es ir haciendo cafés, ir a comer con las personas clave que se tiene que hacer para entender qué les está pasando, cómo te pueden ayudar, cómo les puedes ayudar tú, etcétera. Y otra cosa también es con el mazo dando, hay que tener unos objetivos y hay que evaluarlos para que esa persona sepa dónde va y no se sienta decepcionada, porque esto pasa. Haces tantos cafés, 7 cafés este año, tú, y no me promociona, ¿no? Este tío es una mala persona, ¿no? Claro, si no dices claramente lo que hay, pues chico, tanto café, la gente tiene unas expectativas que suelen superar las que realmente te podemos dar, ¿no? En el caso de Eurecat lo tenemos más fácil, es verdad, porque invertimos mucho en la autoformación de las personas. Pero esa autoformación también tiene que tener objetivos, porque un año yo le voy a dar a una persona un 40% de su tiempo para formarse y al año siguiente un 15%, si no ha conseguido sus objetivos. Es un toma de daca, al final es, supongo desde la posición del líder, pues apostar por los miembros del equipo y después que haya una reciprocidad. El punto de comunicación también creo que es un punto clave. Un líder debe saber,
tener buenas habilidades comunicativas. Y también comprendo, y se tiene que poner sobre la mesa lo que has dicho, un líder también tiene que gestionar y es el que es máximo responsable en aportar unos resultados, pero sí bien es cierto que un líder sin su equipo no podrá lograr estos resultados. Entonces, liderar versus gestionar es la cuestión. Invertir, sí. Siempre hablamos de invertir, pero invertir en las personas. Invertir en las personas creo que es un concepto que se tiene que detallar exactamente qué significa, ¿no? Invertir en las personas no es contratar más personas. Puede ser que sí, pero no es esto solo. Es que es invertir tu tiempo. Es invertir tiempo. Claro, es invertir tiempo y este tiempo tiene que ser de calidad. No es, y esto ya de entrada es muy difícil, aunque parezca increíble, pero es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque todos vamos como vamos. Entonces, invertir tiempo en las personas. Estas personas, en ese momento, tiene que haber un feedback claro y directo, porque si no, las expectativas que se generan pueden ser muy diferentes a las que... Entonces, todo este tipo de gestión es una gestión que yo creo que es la más difícil, más que el propio negocio. No, totalmente. David. No, yo sobre el tema de la comunicación, que creo Sí. que es sumamente relevante cuando hablamos de liderazgo. Creo que una de las claves, o al menos yo ahí he vivido un journey personal, como todos, que entiendo que estamos todos aprendiendo a cómo liderar equipos, que es el de practicar la autenticidad, yo le llamo, ¿no? Que es esta idea de, al final en las empresas todo se sabe o se acaba sabiendo, entonces el esfuerzo que tenemos que hacer todos es como huir de la superficialidad y tender como a la verdad. A mí hay un libro que os recomiendo que es Crecer haciendo crecer, de Xavier Marcet, que hay algo que me encanta que dice la autenticidad está en la tangente de lo que uno dice y lo que uno hace. ¿Sí? Y yo creo que todavía en demasiadas organizaciones, en la mía, por ejemplo, veo líderes donde no hay un match entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Sí, sí. Y por eso creo que al final, y para llevarle la contra a Miquel, somos compañeros de promoción, así que me lo va a permitir. Y tal. En ese momento no erais líderes. No es un tema de objetivos, es un tema de cuál es la conexión que se produce entre un líder y sus equipos y cómo el líder es capaz de descubrir aquello que le despierta una motivación, un propósito, un algo en esos equipos para que éste vaya como una moto e incluso se plantee objetivos superiores a los que tú le propondrías o en conjunto os propondríais, ¿no? No voy a discutirlo, estoy de acuerdo. No entras, no continúas, ¿no? Y también hablan de que el líder, primero de todo, se tiene que autoliderar, ¿no? Dicen que es el primer punto antes de entrar en la oficina, ¿no? Para dar, pues, poder dar este ejemplo, diríamos, ¿no? Sobre los que conoces tú, Jan, de emprendedores ¿se autolideran? ¿Qué consideras? Bueno, desde luego una empresa nueva, ¿no? Porque nosotros hablamos con emprendedores que montan empresas nuevas y no se monta de un día a otro, ¿no? Empieza es una persona, bueno, muchas veces dos, y tiene que convencer a otros de su idea, tiene que levantar capital, tiene que atraer talento, tiene que comunicar su visión y tiene que empezar a construir producto o servicio que él tenía a su visión, ¿no? Entonces esto, obviamente, son años. Al inicio estás solo, luego construyendo equipo y que son retos y retos y retos. Entonces cada día tienes que tener una energía todos los días, ¿no? Además hay mucha gente que dice que no, vas a hablar con los inversores, bueno, a lo mejor el 80% te dice que no, hasta que encuentras uno que a lo mejor cree en tu proyecto. Tienes que ser capaz, ¿no? de cada vez de levantarte de nuevo y seguir con tu proyecto, vender tus productos. Y esto requiere mucho resilience y mucha energía. Y mucha confianza. Y mucha autoconfianza. Exacto. En tú mismo. En ti mismo, que a veces es irreal, pero claro, tienes que transmitirla. Tienes que transmitirla para inspirar, ¿no? Porque también dicen que un buen líder debe ser inspirador para arrastrar y llevar tras él, pues, a este equipo. Y volviendo al punto del desarrollo profesional, porque de todos estos miembros de equipos de empresas, digamos, es un punto que se debe intentar, pues, gestionar, ¿no? Y que se desarrollen,
pero que también vayan produciendo sin interferir en el día a día, que es otro gran reto que tiene pues, un líder. Aquí, Miquel, ¿cómo gestionáis este equilibrio de equipo y garantizar apoyo, desarrollo? Sí, nosotros hemos intentado tener una organización lo más plana posible, que eso a veces es contradictorio con lo que alguien entiende como una promoción interna, pero luego lo combinamos con la facultad de emprender internamente, ¿no? De, oye, ¿tú quieres hacer esto? Bueno, pues vamos a apoyarte en que lo hagas e incluso vamos a darte una participación en el resultado si es que el resultado es suficientemente potente para hacer un negocio, ir a ver a Gianni que te financie parte del tema, ¿no? Y ahí está bien muy importante lo que decías de la comunicación, ¿no? Porque muchos hemos visto muchas startups que parecían extraordinarias encima del papel, pero cuando el tío que te lo cuenta o la señora que lo cuenta no tiene la energía de Blanca, pues dices, ostras, ¿quieres decir, ¿no? que tengo que poner aquí? Entonces yo diría que es el equilibrio entre una estructura clara, de decir, oye, puedes llegar hasta aquí, pero a la vez dando flexibilidad y ejemplos de que tu propio proyecto, si esté alineado con los objetivos de la compañía, lo puedes llevar adelante y te vas a favorecer de este proyecto. En nuestro caso, como nos dedicamos a la tecnología, oye, pues crea un spin-off o una tecnología que se pueda licenciar, ahí tienes una opción. Pero no es solo esta opción, también está el crecimiento, hacer crecer a los demás, ¿no? Hay gente que no necesariamente están encima de la pirámide, pero son líderes naturales en cómo hacen las cosas. Y eso también hay que potenciarlo. Y no es fácil. Esto sí que es a base de conocer mucho, estar mucho viendo las actitudes de las personas y darles un poquito ese recorrido, no solo vertical o hacia afuera, que sería hacer una spin-off o lo que sea, sino también transversal. Y ahí es donde puedes ir jugando y puedes ir a hacer crecer a tu equipo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Un buen líder, yo entiendo que lo es cuando se rodea de gente igual o mejor que ella o que él, ¿no? Al final. Y eso significa tenerlos motivados, tenerlos implicados, que sepan que están haciendo algo por encima, que les realice, ¿no? Que les equilibre. Y no es fácil, pero es nuestro principal trabajo. Y algo, si me permites, Miquel, que es muy difícil, que es no intentar tener las respuestas, ¿no? El problema que tenemos las personas... Y la razón. Exacto, va por ahí, ¿no? Es decir, uno de los grandes retos, y yo al menos lo he experimentado en carne propia, es de cuando ya veo la solución, pues obviamente es proponerla, ¿no? Porque además es darle velocidad, ¿no? Con el tiempo te vas dando cuenta que es mucho mejor crear los espacios para que los equipos encuentren las soluciones, aunque tú las puedas tener, ¿no? Porque es la única manera de que les des la oportunidad de que ellos crezcan, ¿no? Es decir, esta idea del líder héroe lo tenemos que enterrar ya definitivamente y de alguna manera tenemos que saber cuándo dar un paso atrás y cuándo no intentar tener ningún tipo de protagonismo en pro de que nuestros equipos se desarrollen, ¿no? Y es muy difícil. Sí, y además, claro, todo depende del tamaño de la empresa y de en qué periodo esté esa empresa, ¿no? Es que imagino, o sea, ahora hablamos del líder, pero el líder no es lo mismo de una multinacional que de una empresa pública que de una startup, no tienen nada que ver. Entonces, hay muchos tipos de liderazgo, como ya sabemos, pero hay muchas empresas y hay mucha tipología de empresas en momentos que no son los mismos antes del COVID que después del COVID, quiero decir, que estén básicamente al punto del precipicio porque es que no pueden pagar las nóminas. Es decir, claro, esto es como una familia, es decir, a ver, si no puedes vivir el día a día, pues evidentemente, hombre, muy contenta no debes estar. Entonces, claro, depende uno del tamaño de la empresa, depende de la situación económica de esa empresa. No es lo mismo tener presión cada día para saber si tu producto lo van a financiar o no y sabes porque... en mi familia, o sea, mis hermanas han estado en temas de, bueno, pues líderes de startups y con la presión real, diaria, de saber si la semana que viene pueden seguir pagando las nóminas. Sí. Es decir, la exigencia es máxima. Entonces, si además a esa persona de exigirle esto, porque claro, básicamente si no tienes que parar la paradeta, pues claro, ¿qué pasa? Que encima, empatía, generosidad, energía, pasión, hombre, ostras, ¿dónde está, no? Porque la vamos a contratar. Entonces, es que depende muchísimo de todo, del día a día. Supongo que tú lo ves, ¿no, Jan? En 50.000 situaciones que además son personales, porque estamos hablando que no es lo mismo gestionar un equipo de personas con tu dinero que sin tu dinero, con el dinero de otro. Este tema es otro tema que no se habla y a ver, es que las empresas, quiero decir, tienen que tener un resultado.
Entonces, no es lo mismo jugarte tu dinero que no jugarte tu dinero. Y déjame añadir, Cambia mucho la visión de las cosas. Y los startups. Y los, normalmente claro, es que cambia juegan mucho. su dinero. Y su vida. Y a veces de su familia, A veces a la veces salud. de sus amigos. Claro. Entonces, Family and Friends me parece muy bonito, pero es que es Family and Friends que te han subvencionado cada día de tu vida. Entonces, las cosas se ven desde un otro punto de vista. Me gustaría que este liderazgo tan excelente, que me encanta y que me gustaría llegar a ser, que lo soy, ¿este líder funciona en una startup? ¿Este líder funciona en una empresa tradicional? ¿Este líder funciona cuando no hay absolutamente ni un euro para pagar ni una nómina? Y entrar en el despacho, sonreír y motivar, cuando sabes que la semana que viene seguramente no van a cobrar. O sea, cambia mucho la película. Que es la Y dosis para de añadirle más realidad. dificultad, no sé si lo habéis experimentado, pero el home office, en el cual nosotros somos una consultora digital y hay países en los que no tenemos oficina, todo el mundo está haciendo home office. Y nos estamos planteando tener oficinas, pero el problema es que nadie quiere regresar a las oficinas. Entonces, hay un reto adicional en personas con las que no te ves las caras, sí, por Zoom, pero ya sabemos que no es lo mismo, cómo consigues construir una conexión, un bonding, un liderazgo, una empatía. Es súper complejo, ¿no? Aquí enlaza el punto de la comunicación efectiva que ya ha salido a lo largo de lo que llevamos, pero que quisiera sacarlo de nuevo, ¿no? El tema de tips. ¿Qué podría la audiencia que aprender qué tips podríais dar de comunicación efectiva que consideráis que en vuestras organizaciones empleáis tus cafés, ¿no, Miquel? Sí, es que de hecho cuando estábamos en pandemia, ¿no? Decían, oye, lecciones aprendidas, ¿eh? Que yo creo que hemos sacado una nota justita, ¿eh? Después de la pandemia la cosa no ha mejorado tanto como todos creíamos que mejoraría cuando estábamos en medio de la tormenta, ¿no? Pero cuando nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué has echado en falta de tanto home office y tal? ¿Y qué ha ido bien, ¿no? ¿Qué ha ido bien? Pues las ganas. O sea, la gente tenía unas ganas de hacer algo para el bien común brutal. Y esto es difícil mantenerlo, pero es algo que estaba bien, ¿no? ¿Qué es lo que no está tan bien? Ostras, que no existen cafeteras por Zoom. Es así, la parte de interaccionar, cómo estás, Blanca, cómo está tu familia, cómo no sé qué, el proyecto ese, qué le pasó a ese cliente que se ha vuelto loco y ahora no nos paga. Estas cosas es muy difícil por Teams. Y a nivel práctico, en nuestra casa, oye, cuando tienes que abrir un proyecto, tienes que ganarte la confianza de esa persona. Eso no se hace en 2 dimensiones. Punto 1. Después, cuando el proyecto está muy claro, los hitos están muy claros, bueno, pues si quieres hacer seguimientos cada semana por Teams, pues tú mismo. Pero antes de entregar los resultados, tienes que tener otra reunión en 3D. Y cuando entregues los resultados también, porque si sales apaleado, te quieren apalear físicamente, no por Teams. Porque es la única manera de entender qué está pasando de verdad, ¿no? Y que estén realmente atentos, que esta es otra, porque todos estamos por Teams y con la otra pantalla haciendo lo que sea. Entonces, efectivamente, yo creo que parte de esas ganas y partes de la empatía que nos generó la pandemia se ha quedado, afortunadamente. Pero hay que entender que la conexión física y el tocarnos y el vernos e intercambiar miradas es fundamental. La presencialidad. O sea, tener teletrabajo 5 días a la semana o siempre no creas nada nuevo. Es que hablamos de priorizar las personas, pero quiero decir, ¿dónde están las personas? O sea, Claro. si estás solo en casa, pues, o sea, yo creo en el trabajo flexible. No creo ni en el trabajo de teletrabajo 100%, ni en el presencial 100%. Flexibilidad. La flexibilidad puede sistematizarse en función de la empresa, evidentemente cada uno tiene su protocolo, o sea, es que no hace falta el COVID para ser flexible. Es decir, pero la flexibilidad significa confianza. Significa una confianza mutua y unos objetivos muy claros. Y entonces eres flexible porque seguramente esa persona, incluso a las 10 de la noche, puede estar trabajando y ni el jefe ni la jefa lo sabe. ¿Pero por qué? Porque lo hace porque es responsable. Y esto no se ve, pero pasa. Y esto ha pasado siempre
Y normalmente siempre pasa con las mismas personas, que no necesitan tener un COVID. Es decir, siempre han sido así. Y van a tener 3 COVID y van a seguir así. Y también después hay la persona que esto, pues bueno, pues evidentemente se utiliza desde otro punto de vista y normalmente a veces pues no es el óptimo, ¿no? Entonces yo creo en la flexibilidad completa en general, ¿vale? Y para tener una flexibilidad realmente tienes que confiar, pero la confianza es mutua, no es líder colaborador, sino es mutua y para todo tipo de temas, ¿no? Y entonces realmente las cosas funcionan, pero claro, tienes que entregar unos resultados, tienes que tener unos objetivos muy claros, no siempre es así. O sea, las empresas no están preparadas, los líderes tampoco, muchas veces no lo hemos estado preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque la tipología de empresa puede cambiar mucho en función de un producto o un servicio. Es decir, en pleno COVID, a ver, es que básicamente los comerciales, claro, quiero decir, tenían que estar en sus casas. Entonces, el comercial tradicional, pues bueno, dejó de trabajar directamente. ¿Por qué? Porque se basaba en una visita. En cambio, si este comercial tradicional se transforma durante el COVID y empieza a idear realmente nuevas formas de seducir incluso a un posible cliente o otro tipo de cliente, cambia. ¿Por qué? Porque esa persona ha crecido. Nosotros, de hecho, del vinil lo hicimos. En plena pandemia nos inventamos el vinil. Nadie nos lo pedía, absolutamente nadie. Es intraemprendimiento. El intraemprendimiento puede estar en cualquier persona, pero claro, tienes que tener la energía, tienes que tener la idea, tienes que compartirla, tienes que tener ganas de atreverte, de arriesgarte, de motivarte. Y, por cierto, el sueldo sigue siendo el mismo. Incluso así lo haces. Es decir, esto existe. Y existe en muchas empresas, pero se tiene que identificar. Y muchas veces no es que te identifiquen y te señalen, es que lo haces tú mismo. Y entonces, pues mira, no lo habíamos visto, es verdad. El mirlo blanco está aquí. Entonces, En estos resultados se ha empoderado a este equipo y han compartido esta visión. Yo creo que el éxito también estaría en que este líder, este jefe, pueda empoderar y transmitir y comunicar, diríamos, todas estas ganas, ilusión e involucración. Y un poco todo lo que hemos ido pues, comentando y poniendo desde diferentes perspectivas, qué es el liderazgo ahora y en el futuro. He tomado apuntes. Muy He bien. tomado apuntes porque... Si no, en la revista Harvard de Hosto hay un buen monográfico. También es verdad. A ver, un buen líder. Yo creo que se han dicho muchas cosas interesantes, pero para empezar, debe comunicar bien, indispensable. La relación, ¿no?, que debe tener líder-equipo. Asumir la máxima responsabilidad, que pese a que es una obviedad, pero también a veces pues no se puede olvidar, ¿no? Debe ser consecuente con lo que dice y hace. Esto también me ha gustado mucho. La autoconfianza y el invertir en las personas. Pero más allá de estas grandes recetas que hoy habéis comentado, una pregunta. ¿Los liderazgos también pueden ser cuantitativos? ¿Vamos a un liderazgo de grupos cada vez más reducidos? ¿Se puede llegar a un gran público si este liderazgo está compartido? No sé esta vertiente si la podemos también acotar un poquito. ¿Quién empieza? Jan. Yo creo que es mejor para uno de vosotros. Vale. Yo creo que compartido es mucho mejor, ¿no? Porque primero compartido se multiplica, es un liderazgo multiplicador, entonces estamos en la era de los fans, ¿no?, y de los likes, ¿no? Pero claro, si eso lo transformamos al mundo de los negocios, pues realmente pues, es multiplicador. No es solo que te sigan, sino es generar más líderes a tu lado para que ellos también generen más grupos, más proyectos y al final, pues bueno, todos más orgullosos, ¿no? O sea, yo realmente creo en el liderazgo colaborativo y transformador para generar más líderes. No se puede estar solo. Es verdad. Y después... muy sí. No, si me permites, estaba pensando que hay dos tipos de liderazgos. El de la distancia corta, el de con las personas con las que trabajas cada día, y luego el liderazgo, vamos a decir, con toda tu organización, ¿no? Y ahí uno tiene que desarrollar otros ingredientes para realmente conectar con personas con las que no hablas, pero que en un momento dado te ven presentando un poco cómo va evolucionando la compañía o en otro tipo de instancias o espacios, ¿no? Y una última cuestión brutal, inteligencia emocional versus otras inteligencias, ¿no? Entonces, sin entrar en qué es mejor, pero quizás se está dejando un poco de lado la inteligencia emocional, la de las personas. Yo creo que no. Vale. Yo creo que no. De hecho, la inteligencia emocional para liderar, yo diría que en la vida, es lo que os decía, es imprescindible.
La otra, pues se aprende, ¿no? La otra inteligencia, pues sí, hay gente extraordinaria a nivel científico que no lo puedes llevar delante de un cliente a ofrecer nada, ¿no? Y eso es un problema. Claro. En cambio, si eres capaz de que esa persona con esa gran capacidad técnica, además, tenga actitudes y tenga ese feeling, esa capacidad de convencer, de ofrecer una solución, pues ya tienes a la persona completa, ¿no? Y eso pasa en el trabajo y en la organización que lideras y en la familia también, ¿eh? O sea, sí, es la época claramente de la empatía y de la inteligencia emocional. Sí. Hablamos de demasiadas inteligencias, ¿eh? Pero bueno, al final también, para terminar, lo más importante, no encasillar a las personas. Y yo creo que en este panel se ha hablado de esto y se han dado muchos argumentos, ¿no?, para que las aspiraciones de cada uno pues, puedan modificarse a lo largo de su trayectoria, que es lo más importante e interesante. Bueno, yo quiero agradeceros esta increíble charla a David Boronat, a Miquel Rey, Jean D'Adreu, Blanca Soriguer y obviamente a nuestra excelente moderadora de este tercer panel del día en el Vitalent, a Lluïsa Serrallac, directora de Harvard Deusto. Muchísimas gracias, también muchas gracias, mención especial para Eurecat, BBVA, porque también un año más estamos aquí apoyándonos todos y haciendo todavía mayor este BNew, esta Barcelona New Economy Week. Breve pausa y hablaremos de inclusión. Hasta ahora. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu.
Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.